extensión? 14:35. Voy de inmediato. El acta de la sesión número 2 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 3 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidenta, se ha recibido la comunicación del nuevo plazo para que la comisión cumpla con su cometido, y este es el 9 de diciembre próximo. Enseguida, la señora Paula Daza, subsecretaria de Salud, junto con excusar su inasistencia a sesión pasada, informa que asume el compromiso de asistir a la del lunes 5 de octubre próximo. Finalmente, el reemplazo para esta sesión del diputado señor Gustavo Sambueza por el diputado señor Enrique Farrizelbergue, que se encuentra presente en la sala, entiendo. Secretario, así es. Correcto. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en varios y me tomo la primera palabra para saludar muy cariñosamente, si es que está presente, la diputada Maya Fernández. No sé si está presente. Sí, está presente. Estuvo de cumpleaños, queremos saludarla afectuosamente en esta comisión. No es como habitual en estas comisiones investigadoras, pero tenemos que saludar a la diputada Maya Fernández con mucho cariño, todos los que estamos acá, por lo menos los que estamos presentes, y por supuesto toda la gente de la Secretaría también. Así es. Ya. Presidente, o sea, secretario, yo quería tomarme un poquito las palabras porque hoy día tenemos que escuchar al Contralor, que ya veo que está don Jorge Bermúdez. Lo saludo a usted, saludo a todos los que están presentes, a la Secretaría también, pero le agradezco especialmente al querido Contralor que esté presente hoy día. Es para nosotros sumamente importante y por eso quiero tomarme un segundo la palabra, porque esta comisión toma una fuerza, queridos diputados, colegas y diputadas también, que toma una fuerza respecto de la contingencia que está sucediendo hoy día con la información de esta, específicamente sobre fallecidos por COVID. Entonces, y aparte, bueno, todos sabemos que hay una acusación constitucional que no es competencia de discusión en esta comisión, pero sí me parece muy importante que sostengamos la invitación que hoy día, y que agradecemos también que la subsecretaria Daza haya puesto una fecha para estar presente acá, ya que habíamos tenido varias veces. Se vuelve sumamente importante, así que agradecer nuevamente la presencia del Contralor y darle la palabra para que él pueda exponer y luego los diputados hacer las preguntas pertinentes. Doy a Maya Fernández, está pidiendo la palabra, presidenta. Maya Fernández, diputada de cumpleañera, tiene la palabra y felicidades de forma muy personal, y mañana le entregaré su regalo. No se preocupe, agradecer los saludos. Bueno, aquí estamos para escuchar al Contralor hoy, pero quería un tema varios, no menor, a propósito de lo que usted dice. La subsecretaria Daza ha sido invitada varias veces a la comisión y nunca ha podido estar. Yo creo que ya vamos a tener que citarla, no invitarla, porque creo que es importante que esté. En materia de transparencia también, justamente cuando existen tantas dudas, cuando existen... estas comisiones sirven para aclarar temas, para justamente tener toda la información. Entonces, al final, lo que genera la subsecretaria es incertidumbre, es desconfianza, respecto a las razones. Entonces yo solicito que la próxima vez sea una citación y ya no una invitación, presidenta, porque, es decir, también estas comisiones tienen un tiempo de funcionamiento, entonces si no avanzamos, porque no vienen las personas que se la invitaba, aquí no le estamos juzgando a nadie, pero sí queremos escuchar las visiones, la información que nos interesa a nosotros, pero sobre todo a la ciudadanía que también quiere saber y conocer sobre estos temas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Maya Fernández. Me quiero sumar a las palabras, también el tema de la citación. Yo ya lo tenía conversadísimo con el secretario abogado Roberto Fuentes, y agradecerle especialmente a don Roberto porque hemos hecho hartos, no sacrificios, pero hemos hecho hartos esfuerzos para que esta comisión pueda funcionar, porque como lo dice y lo señala la diputada Maya Fernández, esto tiene que ver también con algo tan sensible como los fallecidos por COVID. Estamos buscando respuestas, no queriendo pensar, y yo lo dije en alguna entrevista cuando yo levanto esta comisión investigadora, la idea es transparentar, llevar la verdad a la ciudadanía y a los trabajadores de la salud. Y si fuera alguno responsable, tendrá que asumir cada uno sus responsabilidades. Por lo tanto, yo les agradezco enormemente a los diputados que han hecho esfuerzo, como la diputada Alejandra Sepúlveda, la diputada Maya Fernández, en apoyarme y en decir también, en ponerle fuerza a las invitaciones que hacemos, y hoy día serán citaciones y tendrán que ser así.
Yo estuve este fin de semana, y se lo digo directamente al Contralor también, con gente del hospital de Talagante, hablando con la gente del hospital de Melipilla, y estas son las preguntas que tienen los funcionarios de la salud y creo que es fundamental que se las respondamos. Así que habiendo dicho esto, le doy la palabra entonces al Contralor de la República, don Jorge Bermúdez, y nuevamente le agradezco. Gracias, Presidenta. Buenas tardes nuevamente, y por su intermedio aprovecho de saludar a todos los integrantes de la comisión, a las diputadas y diputados presentes, al equipo de la Secretaría también de la comisión. A mí me acompañan en estos momentos dos profesionales de la Contraloría que siempre colaboran conmigo en los temas legislativos y relacionados con el Congreso, Pamela Bugueño y Catalina Venegas. Presidenta, yo voy a hacer una breve presentación que también la pusimos a disposición de la Secretaría para poder hacer como una especie de guía de lo que voy a decir, porque en realidad voy a presentar el resultado de 2 auditorías que hemos hecho en la materia, que creo que pueden ser interesantes, pero para eso me tiene que habilitar que pueda proyectar. Me parece Ahora lo voy a hacer. Ya, gracias, Roberto, secretario. Ahora está habilitada la función. Gracias. Ahí estoy. Bien, entonces voy a hacer esta presentación ante la comisión investigadora, que básicamente, obviamente, se refiere a las cifras de personas fallecidas, producto de la enfermedad COVID-19, pero voy a tratar de también presentar la auditoría que hicimos en materia de cifras en general, que creo que en realidad es la base para luego ir a la otra auditoría que está relacionada también sobre cifras, que son las de cifras de fallecidos. Quisiera en primer lugar poner un poco de contexto. La verdad que la pandemia, yo ya lo he dicho varias veces aquí ante el Congreso y ante distintas comisiones, ha sido un desafío para todo el Estado. No hay ningún país que realmente haya estado preparado para enfrentar esta pandemia. Incluso países que uno podría siempre mirar como ejemplo frente a este tipo de situaciones, que son países más desarrollados, no lo han hecho mejor que países menos desarrollados. De hecho, en nuestra región, en el caso de Uruguay, uno podría destacarlo como un ejemplo exitoso de gestión de la pandemia, y otros también dentro de la región con muchos más recursos, o incluso un poco más al norte de la región, con muchos más recursos que no lo han hecho tan bien. Entonces, en realidad, la pandemia y la gestión involucra una gestión completa del Estado para poder enfrentarla. Y eso tuvo consecuencias también respecto de la Contraloría, como voy a decir un poquito más adelante. Ahora bien, respecto de las cifras, tampoco es un misterio que las cifras han sido cuestionadas en muchas partes. Aquí nosotros preparamos para esta comisión una especie de collage con distintas noticias, con titulares de distintos medios del mundo que dan cuenta de cómo en muchas partes, en Inglaterra, en España, en Brasil, en China, etcétera, en México, se han puesto en cuestión los datos que reportaban o la forma en que se contabilizaban tanto los contagiados como los fallecidos. Y eso obviamente que ya nos da una idea de lo difícil que puede ser realizar esa función. Y en ese contexto también, para ser totalmente transparente con la comisión, debo decir que en su momento el Ministerio de Salud fue quien a nosotros nos pidió que auditásemos las cifras. Entonces, en realidad nosotros modificamos nuestra planificación de auditoría, pero también fue el propio Ministerio que en un momento nos dice que revisemos también lo que ellos estaban haciendo en materia de cifras. Ahora, esto dentro de un contexto, como decía, de adaptación del Estado a la pandemia, y eso también afectó a la Contraloría. Nosotros tuvimos que hacer una adaptación en la planificación de las auditorías. Las auditorías normalmente se planifican hacia fines del año anterior, y si estuviéramos hace un año o hacia fines del año pasado, y uno hubiese imaginado, bueno, ¿qué es lo que va a auditar la Contraloría el 2020? Básicamente hubiese pensado en, por ejemplo, municipalidades, porque este año estaba previsto que hubiese elecciones de municipalidades. Teníamos todo un plan de auditoría en el mundo municipal que era muy importante, sobre todo realizar el primer tercio del año para efectos de detectar déficit en materia municipal. Y eso tuvimos que cambiarlo totalmente. Lo cambiamos sobre todo a fiscalizaciones que hayan relación con el COVID-19, desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de las adquisiciones, desde el punto de vista de la entrega de beneficios, y también del punto de vista, como se podrán imaginar, del punto de vista de las cifras. Ahora, esto significó también un cambio en la forma en que hacemos la auditoría. Y el cambio está dado porque hemos hecho todo tratando, o la mayor parte del trabajo se hace tratando de utilizar
fuentes, bases de datos y aplicando tecnología. Y eso fue lo que hicimos también en materia de cifras. Y también tratando de entregar lo antes posible las observaciones a los servicios, en este caso al Ministerio, para efectos de que ellos implementasen acciones de corrección, que también fue lo que creemos que ocurrió en este caso, o por lo menos parcialmente. En particular respecto de los datos que se han utilizado, de los datos básicamente que provienen del sistema de Epivigila, nosotros realizamos 2 auditorías, o una que se abre en 2 partes, y que se basa básicamente en el uso de tecnologías de la información y que dan cuenta de algunos resultados que vamos a poder mostrar aquí. Esto, y aquí paso un pequeño aviso, viene trabajando la Contraloría más o menos desde el año 2017. ¿Qué quiero decir con esto? El uso de sistemas de información. Hoy día la auditoría que hace la Contraloría permite auditar sobre la base del manejo o el uso de datos masivos, es decir, grandes cantidades de datos. Por lo tanto, si antes la metodología de auditoría significaba que uno tomaba una muestra, por ejemplo, una muestra de los contratos, hoy día la Contraloría puede auditar todos los contratos en un determinado servicio. Por ejemplo, si una auditoría típica que hacía la Contraloría era auditoría a permisos de circulación, donde lo que hacía la Contraloría era iba, se constituía en la municipalidad y tomaba una muestra de permisos de circulación para ver si estaban bien otorgados o no. Hoy día esa muestra es el total de los permisos de circulación, y así sucesivamente. Y esto es mucho más que el uso de, obviamente, una planilla Excel. Esto significa usar sistemas mucho más robustos, y eso lo hemos denominado nosotros como un sistema de integrado de información de la Contraloría. Y eso, por ejemplo, nos permite también, desde el punto de vista de las cifras, accediendo a las bases de datos, tener algunas informaciones, por ejemplo, no solo respecto de los casos y de los contagiados, sino, por ejemplo, también de la presión que se genera desde el punto de vista hospitalario, a partir del número de personas que están internadas en las camas UCI, o del número de médicos que están trabajando en una determinada región. Esa información que a nosotros, sobre todo, lo que nos permite es agudizar mejor el ojo donde tenemos que ejecutar nuestra acción de fiscalización. Bien, ahora, del punto de vista de las fiscalizaciones que están relacionadas directamente con COVID-19, nosotros en este momento estamos haciendo 278 auditorías, y lo que está obviamente marcado en el rectángulo rojo dice relación con registro y estadísticas epidemiológicas, que básicamente tiene 2 áreas, como voy a pasar a mencionar inmediatamente. Hay otras áreas, por ejemplo, muy importantes, que son las que dicen relación con las compras que se han hecho, las que dicen relación con la infraestructura, por ejemplo, el espacio riesgo. La semana pasada estuve haciendo una presentación también a la comisión respectiva sobre la contratación de dicho espacio, o también respecto del pago de beneficios sociales. Esto ha sido muchísimo trabajo y un compromiso tremendo por parte de los auditores de la Contraloría, quienes obviamente no solo, muchas de estas cosas también hay que hacerlas en terreno, muchas validaciones que implican ir al lugar. Por ejemplo, si hay compras de bienes, por ejemplo los ventiladores, está bien, uno puede revisar remotamente, pero también tiene que ver si efectivamente lo que está en esa caja es o no un ventilador y cumple con lo que se había comprado. Entonces, en ese sentido, como ustedes a lo mejor están concluyendo, la Contraloría ha permanecido muy activa, sobre todo en tiempos de pandemia. Bien, yendo a la auditoría respecto de cifras. Básicamente acá tenemos 2 ámbitos. Tenemos, en primer lugar, respecto a la auditoría que se está haciendo a partir de cifras de contagiados, cifras de personas desgraciadamente fallecidas, auditoría respecto de la trazabilidad respecto de las personas contagiadas, y la auditoría respecto del sistema Epivigila en cuanto a sistema informático. De esas 4 ámbitos de la auditoría, que en realidad son 4 auditorías distintas, pero que las resumimos en una, hay 2 que ya están terminadas, es decir, en que el informe final está despachado y que yo voy a presentar ahora a la comisión, por un lado los contagiados y en segundo lugar los fallecidos. Y está en curso la auditoría respecto del sistema de trazabilidad, y estamos planificando, estamos juntando la información para hacer la auditoría respecto del sistema Epivigila. Y en paralelo está una auditoría que está hoy día ejecutándose al Instituto de Salud Pública respecto de las medidas que se han utilizado para el monitoreo y control respecto de la recepción, la toma de muestras y la entrega de resultados del examen de COVID-19. ¿Cuál es la conclusión que uno tiene que sacar de acá? Por su intermedio, presidente, a toda la comisión. Yo quisiera destacarlo sobre todo por lo que se ha cuestionado a la Contraloría en el último tiempo respecto de sus facultades. La Contraloría básicamente es un organismo que lo que hace es velar por el cumplimiento normativo en todas sus actuaciones. Llámese esto la función jurídica, la toma de razón, llámese esto auditoría, que es lo que ahora voy a presentar, llámense estos sumarios administrativos.
Por lo tanto, lo que nosotros siempre estamos haciendo es velando porque se cumpla con la normatividad. Esa normatividad no es solo la ley, sino que también son las normas internas de los propios servicios, que habitualmente se denominan como protocolos de actuación. Por lo tanto, obviamente que sí hace eso la Contraloría y sí está dentro de su competencia. Nada de esto podríamos estar presentando hoy día, por ejemplo, si nosotros no pudiéramos comprobar si los protocolos que el propio Ministerio se dio para efectos de contabilizar los fallecidos o los contagiados no pudieran ser verificados por parte de la Contraloría. Eso es parte del ADN de un órgano de control externo como la Contraloría. Bien, vamos entonces ahora a los informes en particular. En primer lugar, respecto de cifras de contagiados. En realidad el nombre es oficio final número 283A, que es el A porque hay un 1B, va a haber un C y un D. Y esto básicamente se refiere a cifras de contagiados. ¿Cuál fue el objetivo de la auditoría? Era poder comprobar que la información relativa a la cantidad de casos contagiados con COVID-19 que estaba registrada en el sistema de registro, alerta y vigilancia de enfermedades de notificación obligatorio, que se conoce como EpiVigila, este es un nombre que se va a repetir mucho a lo largo de la exposición, sea fidedigna e íntegra, es decir, que esa información sea fidedigna e íntegra, y que se hayan adoptado las medidas de control para el ingreso, procesamiento y reportabilidad de los datos, de manera de determinar si los resultados comunicados oficialmente por el MinSal, y ahí tomamos una fecha, el 9 de junio de este año, correspondían a los reportes de los distintos intervinientes para la obtención y consolidación de esa información a nivel nacional. Ese es entonces el objetivo, veracidad de la información que se utilizaba, y si esto se reportó así el día 9 de junio de este año. Aquí hay un contexto normativo, obviamente. Básicamente aquí el marco lo está dando el decreto 4 del 5 de febrero, que es el decreto de alerta sanitaria. Y un decreto de alerta sanitaria básicamente lo que permite es facultades extraordinarias para el Ministerio de Salud. Y dentro de esas facultades está el MinSal de poder efectuar la vigilancia y evaluar la situación de salud de la población. Y para eso entonces tiene que mantener un sistema de vigilancia epidemiológico y un control de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Y obviamente investigar los brotes que se puedan producir. Ese es el ámbito de competencia y obviamente esto le corresponde al Ministerio de Salud. Ahora, esto se basa en un sistema al que ya había hecho mención, que es el sistema EpiVigila, que tiene por objeto el registro y vigilancia de los casos de enfermedades de notificación obligatoria. Este es un sistema obviamente que no era solo para el COVID-19, sino que es un sistema en general para aquellas enfermedades que se definen así como de notificación obligatoria y que todos los centros de salud deben utilizar para poder reportar la ocurrencia de estas enfermedades. La idea es que este sistema le entregue información en tiempo real al Ministerio de Salud y para eso entonces juegan un rol también aquí las Seremis de Salud, que son las que recolectan la información de una determinada enfermedad, por ejemplo, debería ser el caso del COVID, para que esta después pueda ser interpretada y permita la toma de decisiones sobre planificación, implementación y evaluación de medidas sanitarias orientadas a proteger la salud de la población. Esto está así definido en una norma, que es un decreto supremo, el número 7 del año pasado, que aprueba el reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. Es decir, ese reglamento del año pasado el que le da sustento, que es una actualización obviamente de una regulación anterior, que le da sustento legal al sistema EpiVigila. Bien, ¿cómo funciona el sistema? Por lo menos a partir del dossier que tiene para el funcionamiento del mismo el Departamento de Epidemiología. Esto se hace a través de notificaciones que básicamente tienen que hacerse a un delegado de epidemiología. Entonces, los laboratorios clínicos que pertenecen a un establecimiento asistencial, por ejemplo, deben comunicar el resultado a ese delegado de epidemiología. O, en estos casos, otros laboratorios clínicos informan el resultado, por ejemplo, a un establecimiento de salud o a un profesional que han solicitado el examen y lo remiten a este delegado de epidemiología. Este es el responsable de validar esa notificación, por ejemplo, que se haya notificado por la persona competente, que esté completo con los datos, y esto a su vez se remite entonces en el sistema al Ministerio de Salud. Aquí entonces juega un rol clave el Departamento de Epidemiología de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud, quien es el que tiene que llevar adelante este sistema, notificarlo en el sistema y obviamente saber cuál es el número de casos positivos y negativos. A lo largo de este año, el Ministerio, del punto de vista de los reportes que se tenían que hacer en este sistema y para los laboratorios, fue adoptando distintas medidas que en el fondo las tuvo que ir ajustando, y eso está bien,
porque la pandemia, obviamente, lejos de cesar, iba empeorando. Así, en primer lugar, en un oficio del 30 de enero, ambas subsecretarías del MinSal, la de Salud Pública y la de Redes, definieron nuevas líneas de acción y se establecieron las pruebas de laboratorio para el COVID-19. Y para eso se definió que solo debían considerarse a los pacientes como sospechosos. Y esto se remitía, obviamente, al ISP, que era el único laboratorio que en ese momento operaba para hacer el examen de PCR. Luego esto se cambia el 6 de marzo, o se complementa, más bien dicho, se complementa con un correo electrónico para recibir notificaciones por parte ahora de todos los laboratorios con casos sospechosos de COVID-19 en formato PDF. Esto, Presidenta, por su intermedio, es bien relevante porque después nos da cuenta de algunas fragilidades que tiene el sistema. Porque el PDF, en el fondo, es un archivo plano que no permite su análisis en cuanto a datos. Luego, el 19 de marzo, se oficializó a nivel nacional que todos los laboratorios comenzaran a enviar los resultados en planillas estandarizadas que se habían dispuesto, y estas se regularizaban enviándose la información al nivel central. Luego, en el oficio ordinario B51 y luego en el número 2014, de 29 de mayo, de ambas subsecretarías de nuevo, se impartieron instrucciones a todos los laboratorios certificados en la técnica PCR para que remitieran el reporte estadístico del laboratorio y la planilla de resultados ahora en formato Excel. Lo cual permitía, obviamente, poder acumularlos más fácilmente, mejor que un PDF. ¿Cuáles son las observaciones que se detectan? Y aquí ya voy a los resultados de esta primera auditoría. Aquí, esta auditoría en realidad tiene tres grupos de observaciones. En primer lugar, menor número de casos informados como contagios. En segundo lugar, casos confirmados pero no reportados. Y en tercer lugar, inconsistencias en los registros. En primer lugar, entonces, la primera observación es un menor número de casos informados por el Ministerio como contagios de COVID-19. Aquí se hace un cruce de datos entre el sistema EpiVigila, que tiene el Ministerio, con los casos confirmados de COVID-19, que es la información que tiene el Ministerio, con la información que a su vez remitían todos los laboratorios al Ministerio de Salud. Es decir, por un lado está lo que estaba precisamente en el sistema EpiVigila, y por otro lado, los reportes, por así decirlo, de los exámenes que remitían los laboratorios al Ministerio. Y por lo tanto se determinó, y esa es la conclusión, que al 8 de junio hubo una cantidad de casos confirmados que fue mayor a aquella que luego fue reportada a la ciudadanía. Así, si uno ve la tabla, esta es la tabla que está, es una foto de la tabla que está en el propio informe que se despachó al Ministerio. En primer lugar tenemos los casos confirmados con PCR según los laboratorios. O sea, si usted suma todos los exámenes de laboratorios a esa fecha, positivos, llegaba a 173.331. Luego a eso estaban los casos clínicos confirmados en el sistema EpiVigila, es decir, el propio sistema del Ministerio, pero sin examen de laboratorio. Por ejemplo, por un examen clínico que hacía el propio médico que lo caracterizaba a esa persona como enferma de COVID-19. Y luego estaban, a su vez, casos clínicos confirmados también en EpiVigila, pero ahora con examen, pero que este había sido negativo. Entonces, esa suma, que es el supuesto 1, que son todos los informados positivos, más el supuesto 2, que son todos los confirmados, pero sin examen de laboratorio, más el supuesto 3, que son todos los confirmados por el médico en EpiVigila, pero con examen negativo, daba 177.301 casos. Ahora bien, ese día, o el corte de ese día, que fue el 8 de junio, se reporta al 9 de junio de 2020 142.759, es decir, hay una diferencia entre lo que detecta la Contraloría y lo que informa el Ministerio de 34.542 casos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pasó esto? Porque en los reportes que entregaba el Ministerio se efectuaban solo tomando como base los casos que eran notificados en el sistema EpiVigila y que se basaban en un PCR positivo, pero no consideraban los casos en que el médico había solicitado el examen y no lo había notificado en EpiVigila, o personas que se efectuaron el test pero que no tenían una orden médica. Entonces, ese es el origen de esa gran diferencia. Por lo tanto, la consecuencia de lo anterior es que si EpiVigila no tiene todos los casos, el problema que tiene es que hay una imposibilidad de poder hacer un control efectivo de todas las personas que estaban contagiadas, por ejemplo, para efectos de disponer medidas de fiscalización o de confinamiento o de seguimiento de esas personas y de sus contactos estrechos. Luego la subsecretaría
en la respuesta de 16 de junio, después de la emisión de nuestro primer preinforme en esta materia, incorporó al reporte diario de la ciudadanía 31.412 nuevos casos. De hecho, si uno hubiera un gráfico por día, se daría cuenta que ese día el gráfico tiene un tremendo salto, que son los 31.412 casos que se tuvo que agregar a los reportes. Bien, entonces la subsecretaría señala que se cotejaron los 177.301 casos informados por la Contraloría como contagiados con el total de casos reportados a la ciudadanía el 25 de junio, varios días después, constatándose que 173.302 estaban considerados en el informe de ese día. Aún así, nosotros manteníamos una diferencia que es casi de 4.000 casos, porque nosotros, por ejemplo, considerando los casos confirmados con PCR positivo según los laboratorios, llegamos a 173.331 el 8 de junio. El Ministerio de Salud, considerando esa misma base de datos, o ese mismo dato, consideró solo 171.850 al 25 de junio, es decir, 16 días después. Luego, desde el punto de vista de los casos clínicos confirmados, según Epivigila, pero sin examen de laboratorio, nosotros llegamos a 3.388, el Ministerio a 1.320, a diferencia de 2.068. Y casos confirmados en Epivigila con examen negativo, 582, y el Ministerio 130. Por lo tanto, todavía existía una diferencia al 25 de junio, aunque eran fechas distintas, pero había una diferencia de 3.999 casos. Luego, hay un grupo de casos que están confirmados en el sistema Epivigila, pero que no están reportados, es decir, casos que efectivamente están con los elementos que he señalado, que está con el PCR positivo, pero que además fue incorporado en el sistema por parte del médico. Y ahí se constató que existen 6.067 casos en que, a pesar de estar confirmados en el sistema, no fueron o no formaron parte del reporte del día 9 de junio, tenemos una fecha de corte 8 de junio. Entonces, ahí tenemos los casos confirmados en el sistema Epivigila con examen de laboratorio positivo, que no están en el informe, son 357. Después están los casos confirmados en el sistema Epivigila con examen de laboratorio negativo, pero que están omitidos, a pesar de que clínicamente pudieron estar informados como caso activo. Y casos confirmados en el sistema Epivigila sin examen de laboratorio y no reportados, 4.830. Eso da una diferencia de subreporte de 6.067 casos. Luego, hay algunas inconsistencias, y esta ya es la tercera observación, ahora ya no en el sistema, sino que en los registros mismos que utiliza y en las bases de datos que utiliza el Ministerio. Hay casos duplicados, que fueron 2, 5 casos sin identificación y 582 casos confirmados por la autoridad, pese a que figuran en la base de datos de los laboratorios con PCR negativo o resultado inválido, por lo que en esos casos probablemente primó el examen clínico. Estos casos están mal reportados o mal registrados en los registros, pero pueden haber estado bien reportados por Epivigila. Ahora, del punto de vista de los reportes de los laboratorios, como se dijo, de acuerdo a las instrucciones originales del Ministerio, en un inicio se reportaban los informes del laboratorio en formato PDF, luego esto se cambió a Excel. Aquí, Presidenta, por su internet, esto es bien importante porque en el fondo si uno se da cuenta, la tecnología utilizada es bien rudimentaria. En el fondo un PDF es una especie de foto y un Excel es un archivo o un formato que es muy útil, pero que no da certeza de su fidelidad, porque puede ser fácilmente modificado. Entonces, al no existir este sistema que procesara la forma de recabar toda la información, generó probablemente estas diferencias en las planillas. Así, por ejemplo, en los reportes desde los laboratorios hubo problemas con el campo root, como aparece allí, que no aparece con root, no tiene root, o está sin dato, o aparece algún tipo de error. En el caso nombre completo, no hay un nombre completo llenado, o en el nombre completo asociado a más de un root hay 14.732 casos. Entonces, la verdad que esto demuestra en parte también la falibilidad que tenía el sistema de reporte por parte de los propios laboratorios. Y también, dentro de esta última observación de inconsistencia en los registros, se detectó en la auditoría un problema con la notificación por parte de los médicos. El sistema Epivigila, como ya ustedes sabrán probablemente, se basa en que el médico actúe como una especie de notificador, si es que existe la palabra, y al utilizar ese perfil, él es el que llena los campos necesarios y por lo tanto va a señalar si esa persona tiene la sintomatología y si tiene el PCR positivo o negativo. Y el problema fue que hubo profesionales que no llenaban o no cumplían con esa exigencia, no lo hacían oportunamente. Asimismo, nosotros detectamos
que 135 personas tenían perfil de notificador en EpiVigila sin que fueran prestadores de salud. Es decir, dado que solo los médicos pueden ser notificadores, había otras personas que sí también podían hacerlo. Esto fue resuelto, en esta observación hay que decirlo así, porque con ocasión de la pandemia se contrató a médicos que no tenían una COM, los cuales en principio, en una situación normal, no podrían actuar como prestadores de salud, o por lo menos no en el sistema público. Pero con la situación de alerta sanitaria sí pueden hacerlo. Bien, eso entonces respecto de cifras de contagiados. Luego viene el oficio final 283B, que se refiere ahora a las cifras de fallecidos. Y esta obviamente es la parte más sensible de la presentación y que dice relación con el objeto también de la comisión, más directa, de manera totalmente directa. Bueno, acá hay varias fuentes de información que sirven para monitorear las defunciones. Y esto llega todo a un repositorio común, que es una planilla consolidada de las defunciones COVID-19. Entonces están los reportes de los laboratorios, está la plataforma de monitoreo de fallecidos del gabinete de la subsecretaría, las planillas de reportes de defunciones desde las regiones, los certificados médicos de defunción del registro civil, la planilla diaria de reporte de la unidad de gestión crítica de camas y el subsistema de comunicación inmediata de funciones relacionadas con COVID-19. Todo eso entonces debía nutrir esta planilla para entregar el dato de las personas fallecidas. Esta auditoría tiene entonces por objetivo, entre otros objetivos, comprobar la información relativa a la cantidad de casos de fallecidos reportados por la autoridad de salud y que ésta sea fidedigna e íntegra y que se haya adoptado las medidas de control para el ingreso, procesamiento y reportabilidad de esos datos de fallecidos, de manera de determinar si los resultados comunicados oficialmente por el Ministerio, y aquí tomamos dos fechas, el 10 de junio y el 23 de julio, correspondían con los reportes que se habían conseguido o que se habían obtenido para poder consolidar esa información. Ese es entonces el objetivo a dos fechas, como acabo de decir, 10 de junio, 23 de julio. Entonces, desde el punto de vista de las observaciones, una de las observaciones principales es que se constata un número menor de fallecidos por COVID-19 informado oficialmente por el Ministerio el 10 de junio de 2020. ¿De dónde sacamos nosotros la información como Contraloría? Y esto es bien importante que se pueda decir, voy a tratar de decirlo de la manera más clara posible. ¿Cuáles son las fuentes que nosotros tomamos para llegar a este número de fallecidos que en contraste con lo informado por el Ministerio da una diferencia? En primer lugar, tomamos los fallecidos con causa COVID-19 según la base de datos del registro civil. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro sistema revisó toda la base de datos del registro civil que tuviera atribuido como causa de muerte COVID-19. Lo que sí hay que decir acá, y esto es bien relevante también, es que nosotros buscamos como COVID-19, como coronavirus, como SARS-CoV-2, como COVID. Por lo tanto, eso obviamente como criterio de búsqueda es más amplio que si uno pone solo la expresión textual COVID-19. Por lo tanto, estos son casos confirmados de COVID-19, 3.502 personas. Luego, también, dentro de la misma base de datos, buscamos aquellos que estaban reportados como causa de fallecimiento como probable o sospechosos de COVID-19, y eso dio 860. Luego, también utilizamos la base de datos del registro civil para buscar a todas aquellas personas que tuvieran como causa de fallecimiento una enfermedad respiratoria, por ejemplo, neumonía, pero que tuviera en el sistema EpiVigila un PCR positivo o que estuviera confirmado como COVID-19 en el sistema EpiVigila. Y eso nos dio 255. Y luego buscamos también personas que aparecían con ese mismo PCR positivo o que estaban confirmados de COVID-19 en EpiVigila, pero que la causa de muerte no decía relación con una enfermedad respiratoria. Por ejemplo, una persona en que el certificado de defunción aparecía falla multisistémica o paro cardiorrespiratorio. Claro, aquí, eso sí debe hacer presente que se dejaron fuera todas las personas que habían fallecido y que la causa de muerte era, por ejemplo, suicidio o un trauma o algún tipo de herida penetrante, un homicidio, por ejemplo, etc. Entonces, eso a nosotros nos dio 4.765 fallecidos para el 9 de junio, y lo reportado por el Ministerio de Salud, de acuerdo a las bases de datos que ellos utilizaron, pero que nosotros a las que no las tuvimos, ellos informaron 2.475. Es decir, ese día hubo una diferencia de 2.290 defunciones
como subreporte. En el oficio B1 número 3220 del 7 de agosto de 2020, la subsecretaría indicó que el criterio utilizado para contabilizar esos fallecidos consideraba como condición indispensable, en la glosa del certificado de defunción, como yo les había dicho, el término expreso de COVID-19 como causa de muerte, y además tuviera el PCR positivo. Y por eso entonces se llegó a 2.475. Y como dije, la búsqueda de la Contraloría no fue solo COVID-19, sino que fue COVID, coronavirus, SARS-CoV-2, y eso obviamente dio esa gran diferencia, en primer lugar, de reportes. Luego, los reportes oficiales entregados a diario por el Ministerio presentaban información entonces parcial respecto a los fallecidos, porque no consideró los criterios utilizados por el propio Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio, el conocido ya como DEIS, pese que de acuerdo a las atribuciones, las que le corresponden al DEIS, es el que lleva las estadísticas oficiales de salud. Luego, ¿qué ocurrió a la segunda fecha de corte, que fue el 23 de julio de 2020? A esa fecha, y dado que el 17 de julio el Ministerio había hecho un cambio de criterio, comenzaron a considerarse ya las cifras registradas por el Departamento de Estadística, ya por el DEIS. Y esa búsqueda se realizaba como una búsqueda intencionada de reclasificación de funciones a través de la combinación de resultados obtenidos de PCR positivo, negativo, no concluyente o sin examen, los registrados en EpiVigila como confirmados, descartados, sin notificación o sospechosos. Por lo tanto, en el reporte del 17 de julio, el Ministerio agregó como causa de deceso 1.057 casos de fallecimiento. Por lo tanto, este cambio permitió hacer un nuevo reporte considerando estos datos al 23 de julio de 2020. ¿A qué es lo que se llegó entonces? A partir de este cambio, podríamos decir, de la metodología de reporte para el 23 de julio. Para esa fecha, el 23 de julio, entonces, existían fallecidos confirmados por la enfermedad como 8.838 personas y decesos sospechosos o probables 4.176. Es decir, el total de defunciones 13.014 para ese día. Ahora bien, los decesos sospechosos o probables, hasta la fecha, solo se incluyen en realidad en el informe semanal de defunciones, es decir, en el informe epidemiológico y en el anexo a este informe, pero no se reportan día a día. Ahora, esto tiene incidencia obviamente en la tasa de letalidad, obviamente, porque si usted considera solo el informe epidemiológico con casos confirmados, va a tener menos fallecidos que si también considera a los probables. Y esto tiene cierta relevancia porque hay más o menos un punto porcentual, si pasar de un 2,3 a un 3,3 en promedio de tasa de letalidad, si es que uno considera los confirmados solamente o si también considera los probables. Entonces, esa es la situación. Se constata que para el cálculo de la tasa de letalidad se incluye a los fallecidos confirmados y probables, pero en realidad esto solo se considera en el informe epidemiológico que se hace una vez a la semana. Y esto no permite entonces una interpretación armónica, o no permitiría una interpretación armónica de las cifras, porque en realidad por un lado usted tiene solo los confirmados y por otro lado tiene también los sospechosos o probables, que en el fondo eso es el criterio adoptado internacionalmente por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para reportar los fallecidos. Ahora bien, respecto del origen de estas diferencias, del punto de vista del reporte, la diferencia, como dije, se debe básicamente a que en EpiVigila se busca personas, y en los certificados de defunción se buscó a personas con causa de fallecimiento COVID-19 entre las causales de fallecimiento, y además el PCR positivo. Esto después fue, como había dicho ya, fue subsanado en el informe que hace el DEIS de manera semanal en el anexo del informe epidemiológico. Ahora, las defunciones, como dije, deben clasificarse de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, que es muertes confirmadas, que tienen un código, que es el U07.1, y las muertes sospechosas o probables, que es el código U07.2. Esa es la clasificación internacional. Bien, ¿cuáles son las conclusiones que nosotros sacamos de acá?
bueno, obviamente que el uso de las tecnologías es cada vez más importante para todas las actividades que se realizan en el Estado en general, en el mundo, en toda actividad humana. Nosotros hemos logrado aplicar esas tecnologías en estas 2 auditorías. Esto implica entonces sistemas informáticos más o menos robustos, bases de datos, y los software juegan un gran rol y sobre todo si son para el análisis masivo de datos, pero también, y algo muy importante, es contar con los funcionarios capacitados. Nosotros estamos creando esa capacidad todavía, que es una obra en construcción. Y también la pandemia ha dejado este tremendo escenario de incertidumbre, ha develado las debilidades que tenemos como Estado, obviamente, y también la necesidad de poder contar con instituciones que sean más robustas, más modernas, y que puedan actuar de manera más coordinada. Eso es lo que tenía preparado, señora Presidenta, y obviamente quedo a disposición si hubiera alguna consulta. Agradecida, querido Contralor, agradecida a don Jorge Bermúdez por su presentación, que es clara, es evidente, que, bueno, yo sigo celebrando su presencia, no así el informe que nos deja con... yo ofrezco la palabra a los distintos diputados que están presentes, quiero excusar a la diputada Alejandra Sepúlveda, que tiene un encuentro de horarios con otra comisión, pero ofrezco la palabra a quienes quieran hacer preguntas. Saludo también al diputado Cosme Mellado, a la diputada Karin Luc. Voy a proceder yo a hacer mis propias preguntas antes del resto. Querido Contralor, la Contraloría cuenta con antecedentes que permiten sin duda dar cuenta de las autoridades que intervienen y deciden sobre el manejo de los datos que usted nos informa acá en su presentación. En este caso, de fallecidos por COVID, es decir, ¿cuál es la cadena de decisiones detrás de las cifras, si es que usted me la pudiera dar? ¿Es posible determinar qué datos tuvieron a la vista el presidente y sus ministros al momento de decretar cuarentena o hacer llamadas a la nueva normalidad según las cifras de la Contraloría o los datos de la Contraloría? ¿Qué obligaciones legales deben cumplir el ministro de Salud y los subsecretarios de Salud y Redes en lo relativo al manejo de la información pública, en este caso a los fallecidos por la pandemia? Esas son mis preguntas. Ofrezco la palabra nuevamente. Está don Cosme Mellado levantando su manito virtualmente y después Maya Fernández. Gracias, Presidenta. Saludar a cada uno de los colegas, diputadas y diputados, y al señor Contralor, saludarlo. Bueno, yo quiero agradecer la presentación, de verdad, creo que esto le hace muy bien a la Comisión Investigadora. Lo primero, Presidenta, que ojalá el señor Contralor tenga bien hacernos llegar esa presentación, su exposición, que me parece que tiene muchos datos y mucha información que es importante también destacarla. Eso sí, dentro de su presentación, por su intermedio, Presidenta, al señor Contralor, el día 9 de junio fue un día clave, entonces, después del antecedente que usted pudo recabar, de que lo que ocurrió, de que de alguna forma se trató de sincerar la información con respecto a la cantidad de fallecidos. Por los antecedentes, entonces, extraoficiales habrían habido más de 13.000 fallecidos ya en ese mes. Por mientras, Presidenta, son temas que empiezan a quedar en el ambiente, pero es importante contar con la presentación. Gracias. Muchas gracias, diputado Cosme Mellado, lo saludo a la distancia, y la diputada Maya Fernández tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer al Contralor, por supuesto, su presentación. También, bueno, nos las saludar al inicio a Catalina y a Pamela, que nos acompañan también con el Contralor. Saludarlas también, porque es importante reconocer el trabajo de todos y de todas. Me pareció muy claro. Yo tengo una duda a propósito de la diferencia. En el primer ejemplo que usted nos dio, Contralor, finalmente igual queda una diferencia de casos de casi 4.000 personas. ¿A qué se atribuye que se quede, que mantenga esa diferencia el Ministerio de Salud? ¿Por qué no se corrige o qué explicación da el Ministerio de Salud para no tomar en cuenta el 100% de los casos, que es la diferencia, y deja estos 4.000 casos que quedan, ¿cómo se llama?, de diferencia entre ustedes y el Ministerio de Salud? Después, tal vez una conversación, no sé si usted, porque me parece injusto de repente, pero uno le pregunta, dado que he estado muy involucrado en estos casos, ¿qué tiene que ver la conversación entre Epivigilia y el DEIS? ¿Y cómo cambia la información después que el DEIS es tomado como, los informes del DEIS son tomados en consideración por el Ministerio de Salud? Cuando realmente, entonces, ya se nota ahí un cambio de... Mi pregunta es si ya no existen más ahí diferencias también entre una vez que el Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Salud,
toma en cuenta los informes del DEIS, es decir, porque es algo que siempre nos generó a la ciudadanía, ya como ciudadanos, o hay una incertidumbre, y claramente se generó ahí una desconfianza respecto a las cifras. Respecto también, que si bien no tiene exactamente relación, pero tiene que ver con las cifras, en agosto también supimos que existieron como 1.600 personas que, siendo positivos, obtuvieron permisos para poder, ¿cómo se llama? Permisos individuales para circular. Entonces, me gustaría saber, porque no es un dato menor, ¿y qué pasa con salud a propósito de las cifras? Que personas siendo positivas puedan finalmente pedir permisos individuales y el sistema no los bloqueó o no se alertó, porque algo está fallando. Y lo mismo de las personas, bueno, fallecidas, igual hay una diferencia que usted planteó, que finalmente fueron 2.475 casos, y saber que es el tema más sensible por la familia, es muy duro lo que ocurre, además, no son números, son personas, y eso hay que decirlo siempre, y por eso hay que tener mucho cuidado con esto, y tener toda la empatía con los familiares, y hay que decirlo, pero también creo que es importante que se aclare también con las mismas familias. Entonces, esa diferencia se mantiene, se logró subsanar con las observaciones de la Contraloría. Eso me gustaría saber, Contralor. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Maya Fernández, y por supuesto, claro, y yo me sumo al tema de que efectivamente son personas, no son números, y tener esa sensibilidad, como la misma sensibilidad para saludar a doña Catalina Venegas, a doña Pamela Bugueño y a don Hugo Valladares, que no los saludé porque apenas los veía y llegué muy rápido, pero bueno, los saludo y les agradezco también, les agradezco a todos los que están acá presentes, por supuesto. Resulta, sin duda, antes de darle la palabra al Contralor, por supuesto, resulta impresionante cómo por una búsqueda, yo tengo estudios de ingeniería muy cortos, tuve un año estudiando ingeniería, pero bueno, ya pueden ser un poquito menos que básicos en las matemáticas, como para entender que la búsqueda de COVID, SARS-CoV o lo otro que coronavirus son tres distintas formas de buscar en base a lo que buscaban con solamente el término COVID, que lo mencionaba usted, Contralor, pero aún así resulta que es el doble de la cifra. Entonces yo quiero saber si puede alcanzar realmente la explicación lógica, matemática de lo que usted nos dice respecto de la búsqueda con los resultados que obtuvieron. Eso es, Contralor, le doy la palabra, tómese el tiempo que quiera porque usted es nuestro único invitado, así que no lo queremos apurar en su respuesta. Gracias, Presidenta. Me ponen aprietos porque yo tengo que hablar lo menos posible en realidad. Y ya hablé mucho. No se preocupe, responda a eso me refiero, que no lo vamos a cortar antes ni nada, no, son sí varias sé, las preguntas. Pero yo digo por donde estoy, por la posición en que estoy, menos es más en mi caso. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra. No, pero Presidenta, fuera de bromas, muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de responderlas en el mismo orden que se formularon. Mire, a ver, desde el punto de vista de sus preguntas, Presidenta, mire, hay algunas que las puedo responder y otras que no. ¿Por qué? Porque la verdad que, ¿qué es lo que hace la auditoría? La auditoría lo que hace es constatar hechos, ¿ya? Nosotros aquí en la auditoría no estamos, es un instrumento un poco distinto al sumario, ¿no? Porque el sumario lo que hace es constatar hechos y responsabilidades. Acá en la auditoría lo que nosotros buscamos es determinar hechos objetivos. Y básicamente los dos hechos objetivos son, hubo un subreporte de contagiados en un determinado momento, hubo un problema con las cifras de fallecidos en ese mismo momento. Esos son, y a partir de ahí, obviamente, eso tiene consecuencias porque, claro, se tomaban decisiones a partir de esas cifras. Ahora bien, ¿cuáles son las cifras que utilizaba el Ejecutivo para adoptar medidas en su momento, para así decirlo derechamente? Si la moneda, ¿en qué se basaba para adoptar las decisiones que tomaba? Eso la verdad que no lo sé, porque esa información no fue objeto de la auditoría, no está dentro del alcance de las cosas que nosotros revisamos. Obviamente, acá, desde el punto de vista de la responsabilidad, del punto de vista de las competencias, por el propio decreto de alerta sanitaria y por la propia delegación que le dio el carácter de ministro coordinador al ministro de Salud respecto de otras carteras, obviamente quien tiene acá la voz de coordinación y obviamente de poder canalizar las decisiones es el Ministerio de Salud, con el ministro y los subsecretarios a la cabeza. Ahora, del punto de vista de cuál es la explicación de por qué se hizo una búsqueda de acuerdo a un parámetro o no, la verdad que tampoco yo puedo decir por qué solo se buscó con COVID-19 y no se buscó por coronavirus o SARS-CoV-2 o COVID sin el 19.
eso es una decisión, eso a lo mejor fue una cosa que después se podría aclarar por quienes estaban haciendo las estadísticas, ¿no? Eso podría ser así de claro. Ahora, desde el punto de vista ya del número mismo, hoy día la Contraloría con el DEIS no tiene una diferencia. Nosotros, desde el punto de vista de los fallecidos, no tenemos diferencia en cuanto al número. ¿Ya? El DEIS reporta de acuerdo a los parámetros que nosotros pensamos que son los correctos, de acuerdo a la auditoría y con los ajustes que se hicieron a lo largo del trabajo del propio DEIS. Ahora, que esa cifra se ponga un asterisco como sospechoso y que luego se incorpore no todos los días, sino que al final de cada semana en el informe epidemiológico, ya es una decisión de la autoridad, no es una decisión ni del departamento, ni obviamente, ni mucho menos de la propia Contraloría. Pero que obviamente esa cifra tiene incidencia en las tasas de mortalidad, en las tasas de contagiados por millón y las tasas de fallecidos que también hemos visto. El diputado Mellado me preguntaba si hay un día clave que fue el 9 de junio, claro, porque fue el día de corte, obviamente, que nosotros tomamos, y ahí se detectó esa diferencia grande de contagios, que son los 30.000 contagios, y luego la cifra también de diferencia que se toma desde el punto de vista de las personas desgraciadamente fallecidas. Yo ahí, diputada presidenta, no quiero aparecer como una persona que no tenga una cierta empatía aquí con lo que está pasando. Si en el fondo uno habla de cifras, pero realmente estamos hablando de personas que fallecieron, o sea, son 13.000 en ese momento familias que perdieron un ser querido. Yo mismo acá en la Contraloría tuvimos que acompañar a varias personas en su duelo, desgraciadamente a la distancia, por la pérdida de familiares que habían fallecido, o que han fallecido hasta ahora con la enfermedad. Entonces, exactamente, ahí hay una fecha clave, y hay una fecha clave que significó un ajuste desde el punto de vista de los números de contagio, y por eso le decía, si uno mira el gráfico por días de contagiados, ese día hay un salto en el gráfico, pareciera que fuera un error estadístico, y no, en realidad es que simplemente hubo que agregar esos 30.000, que aún así todavía mantuvimos una diferencia, y luego el cambio metodológico desde el punto de vista del conteo de fallecidos, como le decía. ¿Por qué se mantiene la diferencia? Me preguntaba la diputada Fernández por su intermedio, presidenta. Bueno, la verdad que ahí me cuesta un poco más decirle cuál es la razón. No sé por qué se ha mantenido esa diferencia. Nosotros contrastamos a partir de bases de datos. Las bases de datos son súper claritas. Son registro civil, sobre todo con los certificados de defunción. Tenemos todos los certificados de defunción de este año. Eso no se puede hacer sin tecnología y sin el acceso a base de datos. O sea, dos elementos súper importantes para tener en cuenta desde el punto de vista del rol de una institución como la Contraloría. En segundo lugar, lo informado por los laboratorios. O sea, antes de, incluso sin considerar el ingreso a PIVigila, todo lo informado por los laboratorios. O sea, todos los certificados, a esta altura ya son varios millones, ¿no? De informes de laboratorio respecto de exámenes de PCR. Y luego, obviamente, contrastar todo eso con lo que está en el sistema EpiVigila. Y ese es un trabajo bien técnico que arrojó estas diferencias, pero que yo diría que desde el punto de vista, como dije, de fallecidos, con DEIS está totalmente cuadrado. Desde el punto de vista de contagiados hay diferencia todavía, pero yo no sabría explicar por qué tenemos esa diferencia con el Ministerio. Y luego, diputada, por su intermedio, presidenta, me hizo una pregunta respecto de 1.600 personas que obtuvieron, por ejemplo, permisos individuales de desplazamiento, de algún tipo de desplazamiento, estando contagiadas. Bueno, la verdad que eso es un problema de la comisaría virtual. Nosotros hicimos una auditoría también en comisaría virtual a propósito de la información que estaba ahí, y esa fue precisamente una de las validaciones que hicimos y encontramos esa observación precisamente. Entonces, ese es un problema de la comisaría virtual y es un problema también de que los sistemas en realidad no estaban preparados para esta demanda de personas que iban a estar solicitando permiso. Hay que recordar que en algunos fines de semana se pide más de 1 millón de permisos. Entonces, fue una demanda demasiado grande para un sistema que tuvo que ponerse al día muy rápido, para decirlo en esos términos. Eso es lo que podría decir por ahora, presidenta. Muchas gracias, Contralor. Maya Fernández está pidiendo la palabra. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidenta. No quiero poner más en aprieto al Contralor, pero es que él dijo una frase que me dio que pensar. Hubieron más de 30.000 casos de diferencia en un momento que se tomaban decisiones.
Y ahí la pregunta, no sé si es tan directa, porque yo sé que usted es Contralor, pero son momentos se están tomando decisiones incluso de las cuarentenas. Entonces, se me hace un problema en el sentido de, porque se tomaban por decisiones de las cifras. En muchas comunas, los alcaldes y alcaldesas de las comunas, muchos pedían cuarentena y se les decía que las cifras no daban para que estuvieran en cuarentena. Entonces, esta diferencia pudo haber tenido un impacto en las cuarentenas de las distintas comunas, dado lo que plantean los alcaldes y alcaldesas, a ser realistas. Yo le dejo la pregunta porque eso me hace pensar que justamente muchos alcaldes y alcaldesas tenían razón, dado que desde el punto de vista local sabían lo que estaba ocurriendo y venían planteando, y se les decía que sus cifras de las comunas no eran tan altas, pero hay 30.000 casos de distintas comunas claramente, pero pudo haber cambiado el panorama de las cuarentenas. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra don Jorge Bermúdez, el Contralor de la República. Gracias, Presidenta. Efectivamente me pone en aprieto la pregunta, pero la verdad que está dicho en el propio informe. En el informe nosotros levantamos esa observación no tanto por un afán de encontrar diferencias, sino que en el fondo es porque efectivamente esa información era la que tomaba la autoridad para poder adoptar decisiones. Y como dije, son el confinamiento, por lo tanto cuarentenas, o no, o levantar un determinado confinamiento, y también decisiones a lo mejor de distribución de recursos. Entonces, esa es una información que hubiese sido interesante que estuviera, que podría haberse utilizado en su momento, ¿no? Esa es la realidad. Pero, bueno, yo no quiero que quede la sensación de que es una crítica, porque también hay que ponerse un poco en el lugar. O sea, ¿en qué sentido? Por ejemplo, yo mismo acá en la Contraloría, nosotros en este momento estamos todavía con teletrabajo, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo comenzamos el plan de que la gente empiece a trabajar presencialmente? Y la verdad que cuesta tomar esa decisión, porque en el fondo está también, en cierto sentido, tomando una decisión sobre la base de información que no tiene. Si no sabe uno cómo va a comportarse la enfermedad o de qué manera le puede afectar. Entonces, en ese sentido, también me imagino que todos esos elementos se tuvieron en la mesa en su momento. Estoy siendo muy políticamente correcto. Sí, así es, querido Contralor, pero yo le tengo una pregunta más y lo vamos a dejar también. Ya, pero Maya todavía tiene algo que decirle, yo después termino. Maya, tiene la palabra, diputada. Entendiendo más la posición del Contralor, por supuesto, yo no quiero que él juzgue, ni mucho menos, pero es parte de un debate que uno conversa y va ocurriendo. Es decir, yo respeto muy bien lo que dice el Contralor, porque claro, uno se queda pensando y ahí, pensando a futuro, la importancia de los alcaldes, alcaldesas, de distintos colores, ojo, que sí desde el territorio. Entonces, y ahí nos deja a nosotros una tarea de cómo pensar siempre que la vinculación territorial tiene que ser muy importante, porque había muchos alcaldes, incluso nosotros, a través de, siendo no alcaldes, sino parlamentarios, pero los alcaldes nos alertaban de lo que estaba ocurriendo en los territorios, no sé, en el caso de San Joaquín, Macul. Muchas veces dijimos, los alcaldes nos decían, necesitan cuarentena, son comunas que deberían tener ya cuarentena, y se tardó mucho, y creo que ahí es importante el futuro también escuchar más, de manera más, las alertas que tienen los alcaldes y alcaldesas de nuestro país. Es decir, lo dejo así más con planteamiento porque me queda mucho, y le doy más razón con esta diferencia de datos que habían de más de 30.000 casos, que en algunas comunas pudo haber ocurrido antes esa cuarentena. Muchas gracias, Contralor. Prometo no ponerlo en aprieto más. Ya, gracias, diputada. Oiga, Contralor, yo le quiero hacer una última consulta, porque a propósito de estas palabras, el subreporte, existió un subreporte en las cifras de fallecidos en aquellas semanas en que el presidente y la autoridad sanitaria llamaron a una nueva normalidad. Esa es una de las preguntas. ¿Se mantiene ese subreporte de fallecidos en la actualidad, Contralor? Esa sería la última pregunta, yo creo. Presidenta, no existe ese subreporte. O sea, si usted va a la estadística que tiene el DEIS, el Departamento de Estadística e Información de Salud, esa cifra, por lo menos de acuerdo a las bases de datos que nosotros manejamos como Contraloría, está cuadrada. O sea, estamos totalmente en línea hoy día con el DEIS, después de que hizo los ajustes, obviamente, a la manera de buscar y a la manera de poder contar las cifras. Entonces, hoy día incluso esa información está publicada. Lo que pasa es que está publicada en el informe, en el anexo. En el informe epidemiológico, en el anexo. Entonces, eso sería la única salvedad, pero esa es la situación y eso es lo real. Muchísimas gracias,
querido Contralor don Jorge Bermúdez, le agradecemos su presencia, su disposición, el tremendo informe que ya a los diputados, que al diputado Cosme Mellado preguntaba, ya lo tenemos en el chat. Se lo haremos llegar si es que no le ha llegado a usted, pero lo tenemos, un tremendo material para esta comisión investigadora, porque quizás las preguntas que se hicieron hoy día, después van a venir muchas más preguntas, pero que podemos responderlas con este informe en la mano. Agradecerle su presencia nuevamente, por supuesto, decirle al resto de los diputados de esta comisión que la próxima semana, el día 5, tenemos, por supuesto, confirmada la presencia de la subsecretaria Daza. Para la próxima fecha estaría el Colegio Médico a través de Isquia Siches. Y bueno, yo hoy día tuve la oportunidad de estar con la gente de la Confusam, de ANEF, también en la CUT, que estaban presentes por la acusación constitucional, que quieren estar presentes también, pero creo que no es el momento de tomar dígame, diputada Maya Fernández. Una pregunta, presidente, disculpe la interrupción que interrumpa. ¿Viene el colegio médico, que me parece muy bien, y el colegio epidemiológico viene? ¿Lo citamos? Sí, si usted, acuérdese que habían, para que hiciéramos las invitaciones, yo tomo su invitación y la hacemos efectiva, porque es interesante escuchar a ellos. Nos dieron más plazo y a mí también me parece muy interesante de todas maneras. Lo vamos a sumar. Don Cosme Mellado tiene la palabra. Presidenta, me parece que es importante también que la invitación, no sé si está considerado el director del registro civil. Parece que es importante que esté presente también porque tiene mucha información que nos puede aportar. Perfecto. ¿Lo tiene entonces don Roberto Fuentes, nuestro querido secretario? Sí, los tiene ahí y vamos a hacer esas invitaciones, las vamos a extender por haberse cumplido el objeto de esta sesión y agradeciéndole a todos los presentes y especialmente al Contralor de la República por su tiempo. Esta se levanta. Muchas gracias, buenas tardes.